Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a resolver el problema 5.29 del libro Física Universitaria de Siersan-Szymanski, la edición 12. Este problema dice: un trabajador de bodega empuja una caja de 11.2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con rapidez constante de 3.5 metros por segundo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es de 0.2. Nos preguntan, ¿qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Bueno, primero pues dibujemos un poco el problema. Entonces podemos dibujar una superficie por aquí, algo así. Y pues sabemos que hay una caja sobre esa superficie, ¿no? Puede ser esta, quizá. Bueno, dibujémosla, qué sé yo, con este color amarillo. Entonces esta es nuestra caja, ¿no? Sobre esa caja, pues primero, antes de comenzar a resolver eso, pues debemos encontrar las fuerzas que se aplican sobre ella. La primera fuerza que uno siempre mira es el peso, porque siempre está. Pues en los casos donde tengan masa los cuerpos, pues, ¿no? Si no tienen masa, no. Entonces, el peso siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Otra fuerza, como este cuerpo, esta caja está en contacto con una superficie, pues por el contacto surge una fuerza, que es la fuerza normal o una fuerza de reacción. Y esa siempre es perpendicular a la superficie, por lo tanto sería vertical, ¿sí? Ahora, si yo considero que el trabajador está aplicando una fuerza a la derecha, ¿no? Entonces, la fuerza aplicada al trabajador sería esta, así. Y si yo considero que el cuerpo pues se está moviendo a la derecha, o sea que esta flechita me indica hacia dónde se mueve esa caja, la fricción pues apunta en el sentido opuesto en el que se mueve. Si se mueve a la derecha, la fuerza de fricción apuntaría a la izquierda, ¿listo? Y miren que estas son todas las fuerzas que actúan sobre esa caja. Ya encontramos todo. Pues todo no, sino todas las fuerzas aplicadas. Entonces tenemos esta de acá arriba, la normal. Esto es la fuerza aplicada, que yo lo voy a llamar F grande. La fricción, que la voy a dibujar así como una F minúscula. Y el peso, que uno lo simboliza como con el W, pero el peso se define como masa por gravedad. Tenemos esas cuatro fuerzas. El siguiente paso pues es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Lo podemos hacer aquí. Diagrama, bueno, hagámoslo acá, mejor. Eh, Diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Eh, ¿Qué es ese? ¿Cómo dibujamos ese diagrama? Pues consideramos a toda esa caja como si fuera un punto en el origen de este sistema de coordenadas que voy a dibujar. Entonces tengo mi plano cartesiano, así, con su eje X y su eje Y. En el centro, en el origen de ese plano cartesiano, pues tenemos representado aquí en el centro, podemos hacerlo como un puntico más azul. Ese punto de aquí que intento dibujar es el que va a representar nuestra caja, ¿no? Porque eso nos dice la teoría, que para poder analizar un cuerpo, pues se lo considera como una masa puntual, como un punto, sin forma. Esto es en esta temática, luego ya vamos a ver que sí, la forma sí importa, pero por ahora en esta teoría no la necesitamos, la forma del objeto. Eh, ya tenemos nuestro plano cartesiano, ahora dibujamos las fuerzas que ubicamos acá. Miren que por conveniencia pues voy a colocar las fuerzas tal cual, o sea, horizontal es mi eje X, entonces para acá va a estar la fuerza aplicada, a la izquierda va a estar la fuerza de fricción, a la derecha, hacia arriba va a estar la normal y hacia abajo va a estar el peso. Miren que ese sistema de coordenadas es muy adecuado porque ya tengo las fuerzas a lo largo de los ejes, no tengo que encontrar sus componentes, entonces me ahorra muchos cálculos. Sí, porque pues se pudo haber tomado el plano cartesiano rotado con respecto, pues es rotado un poco, o sea que el eje X no sea horizontal, y eso complicaría las cosas, pues, ¿no? Entonces uno tiene que elegir los sistemas de coordenadas de tal forma que hace todo más fácil, lo más fácil posible. Entonces tenemos acá la normal, la fuerza aplicada, la fuerza de fricción y el peso, que es igual a m por g. Antes de continuar, pues debemos saber que la fuerza de fricción se define como el coeficiente de fricción, si se está moviendo, pues es el coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces miren que no conocemos la normal para poder encontrar la fricción.
Pues para poder encontrar la normal, pues aplicamos ya, miren que el primer paso es ubicar las fuerzas, ¿no? Luego sacar el diagrama de cuerpo libre y luego, ¿qué sigue? Aplicar las leyes de Newton a cada eje. En este caso, pues la fuerza neta en el eje Y podría ser, es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Miren que esto es la segunda ley de Newton aplicada al eje Y. Como la caja no se mueve en el eje Y, o sea, no se mueve verticalmente, pues su aceleración es cero, ¿no? En el eje Y, o sea, a lo largo del eje Y no tiene aceleración. Entonces, pues tengo masa por cero. Pero masa por cero, ¿cuánto da? Da cero, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Sumar las fuerzas en el eje Y. Mi convención es que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Por lo tanto, tengo normal menos el peso, ¿sí? Pero el peso yo sé que vale masa por gravedad. Entonces voy a escribir masa por gravedad. Y esto es igual a cero. Miren que ya, bueno, de aquí podría haber concluido que fuerza neta en Y es igual a cero. Y de aquí ya queda bien el paso que hice acá abajo, ¿sí? Fuerza neta en Y es igual a cero. Entonces sumo las fuerzas en Y las igual a cero con los signos correspondientes. Ahora miren que mi objetivo es encontrar la normal, entonces la despejo. Si se dan cuenta, el despeje aquí es sencillo porque la masa por la gravedad está restando nada más, pasar al otro lado a sumar. Nos queda que la normal es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, ya encontré la fricción. Miren, pues reemplazando en esta formulita, pues yo sé que entonces la fuerza de fricción es igual a mu por la normal, pero la normal vale masa por gravedad. Bueno, mu cinético, coloquémoslo aquí para que quede claro. Por la normal, que la normal dijimos que era masa por gravedad. Miren que estoy reemplazando esto que obtuve, lo estoy reemplazando en esta formulita. Y así obtuve esto de acá, ¿sí? Ya todos, el mu, la masa y la gravedad son valores conocidos, entonces la fuerza de fricción ya es conocida, ya se la conoce toda, completa. Ahora pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton al eje X. Miren que en el eje X, ¿cuántas fuerzas tengo? Dos nada más, la fuerza aplicada y la de fricción. Entonces yo tengo aquí que hacia la derecha es positivo. Bueno, vuelve y juega, no hagamos el análisis completo. Yo sé que la fuerza neta en X en este caso va a ser igual a la masa por la aceleración en X, ¿sí? Pero ¿qué nos dice el problema? Que esa caja se desliza con velocidad, con rapidez constante, ¿no? Rapidez constante. Y nos da el valor, ¿sí? ¿Qué implica que esté con rapidez constante? Pues que la velocidad no cambia. Y si la velocidad no cambia, o la rapidez no cambia, pues no hay aceleración. Y si no hay aceleración, pues vale cero, ¿no? Entonces masa por cero nos quedaría en el eje X. Y esto es igual, masa por cero, cero. De aquí pues obtenemos que fuerza neta en X es igual a cero, ¿sí? Ahora sumamos las fuerzas en X. Miren que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto yo tendría fuerza menos la fricción. Y esto es igual a cero. Entonces despejo fuerza, que es lo que quiero encontrar, la fuerza aplicada. Fuerza es igual a la fricción. Pero pues yo sé que la fricción vale mu sub k por mg. Entonces yo tengo aquí que es fuerza es igual a mu sub k por la masa y por la gravedad. Aquí ya tengo el valor de la fuerza, solo nos queda reemplazar los números. Fuerza es igual a mu sub k, que es de 0,2. La masa que era de 11,2 kilogramos. Bueno, aquí coloquemos kilogramos. Y la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y aquí ya tenemos todos los números, solo es meter a la calculadora y lo que nos dé. A ver, 11,2 y 3, bueno, y 0,2. Sí, sí, está bien. Fuerza, entonces es igual. Vamos a hacer la multiplicación. Nos queda 0,2 por 11,2 por 9,8. Nos queda 21,95. 21,95. Miren que las unidades queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Así. Sí, pero pues nosotros sabemos que este producto de unidades equivalen a un newton. Entonces yo sé que la fuerza me puedo aproximar a... Miren que 21,95 pues es muy cercano a 22. Queda bien aproximarlo ahí. Fuerza es igual a 22. Y la gramos por metro sobre segundo al cuadrado. Newton. ¿Sí? Entonces esta es la fuerza que debe aplicarse para mantener el movimiento de rapidez constante y de esa caja. ¿Sí? Entonces la fuerza aplicada que debe mantener ese trabajador mientras empuja. Ahora nos dice, si se elimina esta fuerza, o sea, la fuerza que el trabajador está aplicando, la fuerza F,
¿Qué distancia se deslizará la caja antes de parar? Pues si se dan cuenta aquí, pues ya no vamos a tener esta fuerza, ¿no? Porque ya está diciendo que la quitamos. Ahora solo queda la fuerza aplicada, la fuerza de fricción, perdón. Entonces miren que ahora debemos aplicar la segunda ley de Newton a este nuevo sistema. Como en el eje Y no cambió nada, pues sí nos sigue sirviendo este mismo resultado en el eje Y que obtuvimos, pero en el eje X sí cambió. Entonces debemos aplicar de nuevo la segunda ley de Newton al eje X, porque ya se disminuyó una fuerza, entonces el sistema ya no está en equilibrio. ¿Sí? Entonces miren que fuerza neta en X es igual a masa por aceleración en X. Miren que ahora ya no igual a cero porque pues como ya se dejó de aplicar la fuerza que equilibraba ese sistema, o sea que lo mantenía con rapidez constante, pues ya debo asumir que debe existir una aceleración, ¿sí? Porque pues solo es una fuerza, ¿no? No hay forma de que una sola fuerza de cero, a menos que esa fuerza de cero, pero sabemos que no va a dar cero, porque sí hay fricción en la superficie, entonces eso no, nunca puede ser cero, ¿no? Entonces miren que tengo, ese como punto a la izquierda va a ser negativo para mí, entonces miren que la fuerza neta en X pues simplemente es menos la fuerza de fricción, ¿sí? Porque es la única fuerza que actúa, ¿listo? Menos la fuerza de fricción. Y esto pues es igual a la masa por la aceleración en X. Yo quiero encontrar la aceleración en X. ¿Para qué? Pues para saber con qué ritmo va frenando y así poder calcular la distancia, ¿no? Entonces miren que al despejar la aceleración en X, pues queda fácil mandar la masa a dividir acá al otro lado y nos queda menos la fuerza de fricción sobre la masa. Pero pues yo ya encontré cuánto vale la fuerza de fricción. Yo sé que es menos la fuerza de fricción, que es el coeficiente cinético, por la masa y por la gravedad, ¿sí? Dividido entre la masa. Pero miren que la masa está arriba y abajo, lo puedo cancelar. Y esto nos queda simplemente como mu sub k por g. Con esto ya puedo encontrar la aceleración. Entonces tengo que aceleración en x es igual a menos mu sub k, que vale 0,2, por la gravedad, que vale, bueno, aquí me equivoqué, esto no es x, sino es una k, porque quiere decir cinético o de kinetic, del inglés. Y g vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Al hacer esta operación en la calculadora, pues 0,2 por 9,8 nos queda 1,96. Entonces miren que la aceleración es menos 1,96 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahí tenemos la aceleración. Ahora, ¿cómo calculamos? Pues, ¿cómo calculamos la distancia recorrida? Entonces, pues la idea es aplicar pues la teoría de cinemática ya. Miren que esto, hasta aquí es la teoría de Newton, ¿sí? La teoría de las leyes de Newton. Ahora pues ya como conocemos la aceleración y tenemos la rapidez inicial, porque con esto es lo que, mejor dicho, ese cuerpo pues se está moviendo con esta rapidez, ¿no? Y cuando tenía esta rapidez pues se dejó de aplicar la fuerza, entonces esta va a ser su rapidez inicial. ¿Sí? Entonces yo conozco esa rapidez inicial. Nos piden encontrar, ¿qué nos piden encontrar? La distancia que recorre antes de detenerse, ¿no? Es así. Pero miren que para eso, pues una forma es conociendo el tiempo, ¿no? Pero aquí no nos dice cuánto tiempo se demora en detenerse. Pero hay una formulita que se la puede demostrar y que pues es esta, ¿no? Igual los que ya estén estudiando, pues ya se las debieron dar, que nos dice que la distancia recorrida o el cambio en la posición en el eje X, pues va a ser igual a la velocidad final en X al cuadrado menos la velocidad inicial en X al cuadrado sobre 2 veces la aceleración en el eje X, ¿sí? Pero nos están pidiendo calcular la distancia recorrida hasta que se detenga el cuerpo. Pues en el momento en que se detiene, pues la velocidad final, porque ya va a ser la última, como se detiene, vale 0. Y 0 al cuadrado, pues da 0. Por lo tanto, este término se cancela. Y nos queda hasta ahora que la distancia recorrida pues va a ser igual a menos b sub 0x al cuadrado. Y esto dividido entre 2 veces la aceleración en x. Ahora, miren que ya todos estos números ya los conocemos. Entonces simplemente reemplazar. Delta x es igual a menos la velocidad inicial, que es de 3,5 metros por segundo, y todo esto al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración, que la aceleración ¿cuánto nos dio? Menos 1,96. Menos 1,96 metros por segundo al cuadrado. Miren que voy a obtener menos y menos, o sea, menos por menos, más. Entonces voy a obtener un número positivo y esos números ya los hago en la calculadora. 3,5 al cuadrado
dividido entre 2 por 1.96. Eso es igual a 3.125. Eso es igual a 3,125. ¿Y qué unidades nos queda? Pues para analizar las unidades deben quedar en metros porque es distancia, ¿no? Eso lo podemos colocar de una vez. Pero ¿cómo obtenemos esos metros? ¿Cómo lo podemos demostrar? Lo puedo hacer acá apartacito o aquí. Miren que metros por segundo es elevado al cuadrado, entonces nos va a quedar metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y abajo pues tengo simplemente metros y dividido entre segundos al cuadrado. Se aplica la ley de la oreja y nos queda metros cuadrados por segundo al cuadrado dividido entre metros por segundo al cuadrado. Miren que se cancela esto que es lo mismo. Y aquí como m por m, y acá hay una m, pues se quita una m y me sobra unita, que es la de metros, que es esta, ¿sí? Entonces, porque acá arriba hay dos m, 2 metros, ¿no? Y acá abajo hay uno, entonces cancela uno y sobra uno. Por eso nos queda metros. ¿Listo? Y eso, pues, esa sería la respuesta, aunque se la podría aproximar también ¿a qué será? A ver, 3.125. El 2 puede pasar a 3 o quedarse en 2, pero como aunque sea 3 o 2 no supera el 5, pues podríamos dejarlo como 3.1 simplemente, ¿no? Para que quede con dos cifras significativas, al igual que el otro. ¿Listo? Entonces, pues podemos colocarlo aquí, dejémoslo en verde, que delta x es igual a 3,1 metros. ¿Sí? Pueden dejarlo como 3.125 o 3,1, dependiendo de la precisión que les pidan. ¿Sí? Y esta sería la distancia recorrida pues hasta que se detenga la caja, ¿no? Después de dejar de aplicar la fuerza del trabajador. ¿Listo? ¿Y hay más preguntas? No, esas son todas. ¿Sí? Espero que hayan entendido el problema, que hayan entendido todos los pasos, que esté claro, que les haya gustado, que lo hayan entendido, que ojalá me dejen un me gusta y se suscriban para poder seguir creciendo. Que estén muy bien, eso sería todo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.